Bienvenidos a tu programa Préndete con la luz de Cristo. Esperamos que este espacio que nos brinde el Señor sea de tu Bienvenidos a tu programa Préndete con la luz de Cristo. Esperamos que este espacio que nos brinde el Señor sea de tu completo agrado. Que el Señor Jesucristo nos impulse a motivarnos en la vida, ya que la tristeza no cabe en este lugar. Este espacio fue diseñado para ti especialmente. Estaremos en definitiva sintonía con el Espíritu Santo, prendiéndonos durante 1 hora. Experimenta el fuego del amor del Señor en todo lo que hagas. Iniciamos nuestro programa. Préndete con la luz de Cristo. ¡Préndete! Cantarle una gran canción. Hoy es tiempo de estar. Bienvenidos a tu programa Préndete con la luz de Cristo. Esperamos que este espacio que nos brinde el Señor sea de tu completo agrado. Que el Señor Jesucristo nos impulse a motivarnos en la vida, ya que la tristeza no cabe en este lugar. Este espacio fue diseñado para ti especialmente. Estaremos en definitiva sintonía con el Espíritu Santo, prendiéndonos durante 1 hora. Experimenta el fuego del amor del Señor en todo lo que hagas. Iniciamos nuestro programa. Préndete con la luz de Cristo. ¡Préndete! Un hombre piadoso, orador, teólogo, con conciencia y coraje, no dedicaba mucho tiempo a la vida social, pues sabía que su contribución a la iglesia iba a ser grande.
Él era humilde, tímido, reservado, amigable, pero moderado. Con valores que defendían el respeto a la vida del ser humano, con el valor de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, con el valor de la libertad de darle educación a los hijos y también con la promoción del bien común. Joseph Aloysius Ratzinger. En tu programa de hoy, Préndete con la Luz de Cristo, un homenaje al Papa Emérito Joseph Ratzinger, un testimonio de amor. Iniciamos. Bienvenidos a tu programa de Préndete con la Luz de Cristo. Bienvenido, Rafa. Gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes, queridos radioescuchas, y hablar de un personaje tan querido y tan grande. Es para nosotros un honor y un orgullo. Es un compromiso porque pues hablar de Dios nos impone y pues como todos ustedes saben, pues el pasado 31 de enero pues ya ha partido a la casa del Padre después de una ardua labor en esta tierra, ¿verdad? El Papa Emérito Joseph Aloysius Ratzinger. Disculpen mi alemán, que es pésimo, apenas el español. Entonces, pues así era el nombre, ¿verdad?, de la persona de la que vamos a hablar hoy, de inicio a fin. Entonces, el programa de hoy, 9 de enero del 2023, está dedicado justamente a su memoria. La familia apostólica le rinde el día de hoy un homenaje a nuestro querido Papa Emérito Joseph Ratzinger. Y pues les damos a ustedes la más cordial bienvenida a su programa catoliquisísimo, como dice el Padre Gauna, a quien le mandamos un cordial saludo, y así como pues es nuestro guía y asesor espiritual, y a nuestro querido Padre Javier Hernández Raigosa, coordinador y director general de esta barra católica que se transmite de lunes a viernes de 7 de la noche a 10 de la noche, todos los días, así que no hay pretexto para no estar conectados en las cosas del Señor. Y sí, conectándose lo pueden hacer en Facebook, por Instagram o por YouTube, en Préndete con la Luz de Cristo, www.redcm.net, o por Radio Fórmula por el 1230 de la AM. Oigan, hermanos, y pues a nosotros nos gustaría mucho que nos llamaran a cabina, nos comentaran lo que ustedes tengan en su corazoncito de nuestro querido Papa Emérito, ¿verdad?, en ese testimonio de amor del que vamos a hablar el día de hoy. Y háblenos a cabina al 81 83 00 25 55. 81 83 00 25 55. Háblenles y a sus conocidos, porque el programa de hoy va a estar muy bonito, porque vamos a iniciar con una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, porque Él es el garante, Él es el que va a manifestarse el día de hoy aquí. Entonces, pues iniciamos. Acompáñenos desde sus hogares en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por este día que hoy finaliza. Gracias por la oportunidad que nos prestas para poder servirte a través de estos micrófonos, Señor. Gracias por todos los medios que pones en nuestro alcance, porque son medios, Señor, que tú nos das para darte gloria y honor. Te pedimos humildemente, Señor, que te quedes entre nosotros, y ofrecemos este programa por todas esas necesidades de nuestros hermanos que nos están escuchando. Tú conoces las carencias que cada uno tenemos, tú conoces las necesidades, Señor. Por eso te pedimos por todas esas personas que hoy nos escuchan. Te pido humildemente, Padre Santo, te ofrezco estos momentos de oración contigo para que sanes sus heridas, los consueles en sus necesidades y que nos guíes con tu divino Espíritu. Todo esto te lo pedimos de la mano de nuestra hermosa María Santísima de Guadalupe, que reine en nuestros hogares, en nuestra patria, en nuestra tierra. Que así sea. Amén. Amén.
pues como les decíamos, hermanitos, vamos a hablar de Joseph Aloysius Ratzinger. ¿Sabían ustedes el nombre? Pues bueno, yo no. Me declaro ignorante y gracias a Dios que pues vamos a hablar de muchos temas, muchos puntitos importantes de este gran ser humano que nace el 16 de abril de 1927, Rafa, en un lugar llamado Mark, en Baviera. ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Markles, algo así. Bueno, pues el alemán que yo traigo tampoco está muy de lujo, ¿verdad? Pero ahí es lo que alcanzamos a no leer. Estamos de lujos con el alemán, pero bueno, él nace un 16 de abril, igual que aquí a mi derecha, también nace un 16 de abril. Dicho sea de paso. Bueno, Joseph Ratzinger nace un 16 de abril, pero de 1927. ¿Quieres conocer de su vida? ¿Quieres conocer de su infancia? No te desconectes. Te doy chance para que repiquetees esto en tus redes sociales y que les llames a tus conocidos. Va a estar muy interesante este programa y nos vamos a ir a un corte. Regresamos más rápido que de inmediato. Empréndete con la luz de Cristo. Te esperamos. Está interesante el programa, ¿verdad? Préndete con la luz de Cristo. Regresamos. Grupo Fórmula Monterrey, 12:30 AM. Abriendo la conversación. ¿Qué tal, amigos? Somos el equipo de Préndete. Escúchanos los lunes de 9 a 10 de la noche por redcm.net y en Radio Fórmula 1230 de AM. Síguenos en YouTube por CDA. Y en Facebook, Padre Gauna, echándole gaunas. Soy el Padre José Luis y junto con este gran equipo te esperamos en Préndete con la luz de Cristo. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y te invito a que escuches todos los lunes a las 8 de la noche tu programa Entona tu Fe. Un programa donde escucharemos lo mejor de la música católica cristiana en el mundo, todos los lunes a las 8 de la noche por Radio Fórmula en el 1230 de AM. Te esperamos. El Museo de Arte Sacro es el lugar en el cual la Arquidiócesis de Monterrey exhibe su patrimonio cultural. Te invitamos a conocer su exposición permanente y sus interesantes exposiciones temporales. El museo está localizado a un costado de la Basílica del Roble, frente a la plaza. Abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entrada gratuita. Soy Martín Reyes y te invito a que escuches lo mejor de la música católica contemporánea, grandes invitados y mucho más aquí en la parroquia, todos los miércoles a las 8 de la noche a través de Red Católica en Monterrey, promoviendo los valores cristianos en la red. Todas y todos tenemos derecho al descanso. Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie. Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios y su incremento progresivo con la antigüedad. Así, se protege la salud de las y los trabajadores y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias. Senado de la República. 65ª Legislatura. Regresamos a Préndete con la luz de Cristo. Pues ya regresamos, queridos amigos, Radio Escuchas, agradecemos mucho el favor de su atención y darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares. Pues bueno, como les comentábamos, vamos a hablar de este ser humano que nace el 16 de abril de 1927, Rafa. Así es, cumpliendo 95 años. 95 años cumplidos. Fallece el 31 de diciembre de este año. Poquito le faltó para pasar al 2023. No, es que los tiempos de Dios son perfectos. Realmente, como vamos a ir aquí desarrollando, vamos a ir viendo, ¿verdad?, que su vida siempre tuvo signos significativos para él. Él a todos los acontecimientos de la vida diaria, a los acontecimientos que se le iban presentando, él los relacionaba mucho con Dios, con un mensaje.
A veces nosotros igual nos llega a pasar que los mensajes de Dios los pasamos inadvertidos, pero nuestro Papa Emérito tenía mucha esa característica desde pequeño de asimilar todo lo que le rodeaba y lo elevaba al y Padre. Así no, si venía una familia católica 100%, nada más su mamá se llamaba María y su papá se llamaba José. Sí, sí, me deja sin hablar. Sí, era una familia católica que hizo muy bien su trabajo, sus padres, ¿verdad? Hicieron muy bien su trabajo porque encaminaron, eran tres hijos, 2 varones y la mujer llamada María. Los 2 varones se hacen sacerdotes, los dos van por el camino del sacerdocio. Y bueno, como todos sabemos, Joseph Ratzinger es el que destaca por su gran compromiso, que eso es algo que iremos comentando durante el programa, del mensaje que nos deja el Papa, en paz descanse, del compromiso que tiene uno con Dios, con la Iglesia y con Dios. Así es. Bueno, su vida, como les comentábamos y como lo remarcó ahorita Rafa, ¿verdad? Pues estuvo ligada a señales, y justamente él nace, ¿verdad? En la Pascua, y ¿qué creen? Que al día siguiente nace un sábado de gloria, y al día siguiente lo bautizan, toma el sacramento del bautismo. Entonces él recibe las primeras aguas benditas. Entonces, fíjense que son unas coincidencias, ¿verdad? Bien divinas de nacer en sábado de gloria, de que al día siguiente, ¿verdad?, toma ese sacramento del bautismo y recibe las primeras aguas del sábado de gloria, del bautismo, ¿verdad?, en el bautismo. Entonces, como tú comentabas, Rafa, su familia, pues en la que él nace, era una familia sencilla. Muy humilde, de alguna forma. Humilde, sí, claro. De alguna forma, claro que sí. Era tranquila. Era una familia, como muchas otras familias, ¿verdad? Es el seno de la familia de Joseph Ratzinger. Su padre fue policía. Su padre, bueno, su papá se llamaba, como bien dices, Joseph Ratzinger. Pues obviamente por eso vemos que le pusieron el nombre de su papá, y su mamá, María Painter. María Painter, bueno. No te puedo corregir porque yo tampoco me lo sé. Bueno, era una familia muy unida, como lo comentabas, una familia católica. Su mamá gustaba de llevarlos en una de las tantos lugares donde ellos vivieron. Había un cerrito en donde estaba, los llevaba a venerar a una peregrinación a una virgen. A él le gustaba mucho ir con sus hermanos, donde su mamá les decía: vénganse, vamos a ir a venerar a nuestra madre, que ahorita les voy a decir el nombre, ¿verdad?, para que no se me vaya a cortar el hilo de esta hermosa plática. Más adelante se lo sigo transmitiendo. Pero bueno, su familia, como decíamos, era una familia muy sencilla, y pues la vida que tuvieron ellos fue una vida dura. ¿Por qué? Porque pues recordaremos que en la historia hubo una guerra, entonces obviamente Alemania tuvo que reestructurarse, reconstruirse, y pues para eso implicó muchos sacrificios, y pues obviamente sacrificios económicos, en donde ustedes saben, después de una guerra y de la magnitud de la que fue esta, pues deja devastado a un país, al mundo entero, ¿verdad? Entonces reconstruir todo pues les costó mucho trabajo. Sin embargo, estamos hablando de una ama de casa, la mamá de Joseph Ratzinger era ama de casa, al cuidado
de sus hijos. Nunca les faltó la providencia de Dios. Su papá, de oficio o de trabajo, como bien dices, sí, trabajaba en el departamento de la policía, y pues era un hombre muy honrado y un hombre muy de Dios también. Pero la persona que significó y que le dio ese rasgo católico a Joseph, pues fue la madre. Y aquí me lleva a pensar, ¿verdad?, que por eso uno de los valores con los que iniciamos el programa y que comentó Rafa, era el valor que le debía a la familia. ¿Por qué? Porque sabía de una familia unida, gracias a su madre que se dedicó a ellos. Sí, y quiero que se imaginen a un niño pequeñito, a un niño que tenía mucha ilusión y que creía mucho en la bondad de las personas. Y quiero que se lo imaginen a un niño pequeño entrando a una casa, porque así lo comentan las personas que lo conocieron, que entraba y era muy carismático, ¿no? Y que tenía se podía platicar muy bien con él, y le preguntaban a él de pequeño qué iba a hacer él cuando fuera grande, y a esa edad él ya había comentado que iba a ser cardenal, ¿verdad? Como a todos los niños, cuando pues a ustedes a lo mejor alguna vez también entre juego y juego, o la maestra siempre nos pregunta, ¿y qué quiere ser de grande, verdad? Entonces a él igual, como todo niño, le preguntaron sus compañeritos entre juego y juego qué quería ser. Yo voy a ser cardenal. ¿Por qué? Pues porque veía ese en su núcleo, en su alrededor, en su entorno, veía la misa, su mamá estaba al pendiente, su mamá los llevaba a una pequeña peregrinación en familia. Entonces él aspiraba a las cosas de Dios. Él estuvo señalado también desde pequeñito, como les dije, desde la fecha de su nacimiento fue marcada, decía mi esposo hace un ratito, casi brinca el 23, los tiempos de Dios siempre serán perfectos. Entonces, pues como comentábamos, por el trabajo de su papá, que era agente de policía, agente policial, pues tenía que cambiar muchas veces de ciudad. Y cambiaron varias veces su lugar, ¿verdad?, en donde ellos se desarrollaban como familia. Entonces hubo una ciudad que en 1932 llegaron a un pueblito llamado Aschau. Era un pueblito agrícola en donde ellos vivían en la parte alta de una construcción, una casa. El segundo piso de la casa. El segundo piso, eran 2 pisos exactamente, no era un edificio, era un pueblito, era un pueblo. Entonces, abajo justamente quedaba la comandancia de policía. Qué padre, ¿verdad? Le quedaba cerquita la chamba. Al papá, qué padre que así fuera, ¿verdad? Que el trabajo te quedara abajo de tu casa. Entonces, esa formación de Papa, en paz descanse, Joseph, fue a lo mejor estricta y católica. Exactamente, esos eran los valores. Esa combinación, ¿no? Es una combinación por el trabajo de su papá. ¿Cómo debe de llevar la ley un agente de policía? O sea, recto. Y de ahí él recibe pues ese rasgo que lo caracterizaba a él. Y esa piedad de su mamá. Muy caritativa, muy mujer de hogar, de mucha oración. Pues bueno, en ese pueblito, justamente en el pueblito de Aschau, el niño Joseph hace su primera comunión el 15 de marzo de 1936. Ahí recibe su segundo sacramento. Recuerden que el primero fue después de que nace. Qué padre que te bauticen luego, ¿verdad? O sea, vean cómo su mamá estaba tan enfocada en las cosas del Señor. Ella no andaba esperando que si la familia se reunía, que si cuando venían los parientes para bautizar, que si había dinero, que si no había dinero, que si el ropo. No. Esas cosas no eran el enfoque principal
de la familia, del núcleo familiar de la mamá de Joseph. Entonces, al día siguiente se bautiza y pues bueno, en este pueblito, en 1932, pues hace su primera comunión. Y pues allí en ese pueblito vivió varios años, ¿verdad? Y es donde sus amiguitos, pues él pudo tener varios amiguitos con los que compartía. Y su mamá, pues le enviaba a Joseph a convivir con las demás personas. Recuerden que un rasgo característico de él era la timidez. Él era reservado, ¿verdad? Pero sabía compartir, porque su mamá tenía esa gracia de compartir sus comidas, cosas con sus vecinas. O sea, no era una mamá que anduviera de casa en casa, no. Ella compartía, vele a llevar esto a fulanita por una necesidad. Entonces enviaba a su hijo Joseph, y pues allí es donde él aprendió esa caridad a los hermanos, ¿verdad? Porque veía las necesidades de las que su mamá atendía para que otras familias también salieran adelante, ¿verdad? Y es cuando él empieza también a fraternizar un poquito, ¿verdad? Y en donde él, en sus juegos infantiles, dice, pues él incluso jugaba a ser padre, a ser sacerdote, por eso él decía, yo voy a ser cardenal. Ahí vivieron hasta 1937, ahí en ese pueblito de Aschau, y pues llega que se retira su padre del trabajo, ¿verdad? Llega la hora de retirarse y se fueron a vivir, imagínense, ¡ay, qué maravilla! Se fueron a vivir cerquita de un pueblito llamado Traunstein. Me van a reprobar bien reprobado. No, les prometo que les voy a estudiar bien esas palabras. Traunstein. Es un pueblito, más bien ellos se fueron a vivir a una granja cerquita de este pueblito. Y la describen esta granja llena de paz, árboles, muy poquitas construcciones. Es una granja. Entonces, ¿qué te encuentras en una granja? Mucha armonía con la naturaleza, con los árboles, toda la creación de Dios. Y allí se quedaron a vivir a partir de 1937. Entonces, pues ahí es cuando al niño Joseph, en esta granja, rodeada de ese campo verde y de esta armonía, le nace la virtud, o descubre la virtud de las letras. Recuerden que nuestro Papa emérito, en paz descanse, le gustaba mucho de la escribir y nos dejó un legado muy importante a nuestra iglesia en sus escritos. Le nace, descubre esa virtud en esta pequeña granja cerquita de Aschau, cerquita de Traunstein. Bueno, allí pues imagínense cómo no va a descubrir esa virtud si todo era pacífico. Digamos que el pueblito que dejaron tenía más movimiento, y aquí ya vino como que más relax, y aprovechó él a esa edad, en 1937, Rafa, que nació en el 29, ¿no? Nació en el 27, 37, 10 añitos, empezó a estudiar, ¿qué creen? Empezó a estudiar latín y griego. ¿Y saben para qué? Porque a él le gustaba mucho tener acceso a todos esos escritos, libros de la época, pero que estaban en latín y en griego. Entonces, pues, muy inteligente. De hecho, era políglota, o sea. Sí. Él tenía el portugués, italiano, el griego, alemán, obviamente, español. Él hablaba muchos idiomas, pero desde chiquitito le empezó ese gusto, ¿verdad? Para poder crecer, para poder alimentar su entendimiento, su discernimiento, sus conocimientos. ¡Qué maravilla! Y qué maravilla porque, pues bueno, sí se prestaba por el lugar en donde él vivía.
fíjense, es alejado del mundo, del ruido. Si se dan cuenta que les dije que en el pueblito donde él jugaba, pues era, entre comillas, más agitado, a donde se van a vivir después a la granjita, que era más tranquilo. Entonces allí es donde él empieza a escribir. Ya empezaba él a escribir, ¿verdad? Pues bueno, y él siguió creciendo, ya con latín y griego. Entra al seminario en 1939, Rafa, ¿cómo ves? No, entonces, pues muy pequeño. 12 años. Sí, 11, 12 años. Entonces allí... Junto con su hermano. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba su hermano? ¿Te acuerdas? Greg Ratzinger. Y allí en el seminario, pues bueno, también cuando se ordena, hubo un pasaje muy significativo para él. ¿Qué crees? Que cuando él recibe su ordenación, ya después de haber estudiado y demás, entra un ave. Entra un ave cuando estaba tomando la ordenación. Este ave se postra en el altar y empieza a cantar. Entonces con eso quedó maravillado Joseph Ratzinger, porque fue otro punto significativo para él. Y lo narra: no soy supersticioso, no, nada que ver, simplemente a él esos signos le llenaban el alma y los unía a Dios, porque esos eran como, para él era como un refresco en su alma, como un descanso, como un signo de sentirse acompañadito del calor de nuestro Señor. Entonces, qué maravilla, ¿verdad? Que entre esta ave, se pone en el altar, se para sobre el altar y comienza a cantar. Qué cantos más maravillosos que le da la creación de Dios, que se une en una ordenación sacerdotal. No, a mí me deja con todos estos símbolos muy atenta a todo lo que Dios nos da y que dejamos pasar, ¿verdad? Pues ese dato curioso y emotivo, ¿verdad? Pasó él en su ordenación. Entonces, continuamos con su vida, porque si no se nos va el tiempo. En 1951 prepara su tesis con un ensayo de San Agustín. Esto se los quiero hacer mención porque San Agustín fue su santo predilecto. A partir de este ensayo que hizo para tomar su ordenación, a él le marcó mucho su vida, la vida de San Agustín, un gran converso. Y en muchas de sus homilías, en muchos de sus discernimientos para sus homilías, la palabra de Dios, las Santas Escrituras, las discernía de acuerdo a la vida de San Agustín. Entonces, por eso se los quiero comentar, porque el ensayo para su ordenación justamente fue de San Agustín, ¿verdad? Eso fue en 1951. En 1957, él ya, después de tomar esa ordenación y seguirse preparando, como Rafa dice, pues empezó a estudiar idiomas, lenguas, más idiomas. Ahorita los vamos a mencionar, creo que fueron 7, más el latín y el griego, ¿verdad? Políglota. Pues él se inicia como profesor de teología. ¿Y quieren saber qué pasó después? Pues lo van a saber después de este corte. No te desconectes, préndete con la luz de Cristo. Ya regresamos. Está interesante el programa, ¿verdad? Préndete con la luz de Cristo. Regresamos. XEIZ 1230 AM, Radio Fórmula Monterrey, en donde tu opinión se convierte en noticia. Transmitiendo con 10.000 watts de potencia aparente radiada. Radio Fórmula Monterrey, abriendo la conversación. Red Católica Monterrey, 16 años promoviendo los valores cristianos en la red. Red Católica Monterrey, ¡felicidades!
Hola, ¿qué tal? Te invitamos a que escuches a los amigos de Jesús a través de Radio Fórmula 1230 AM todos los jueves en punto de las 9 de la noche para orar, para compartir el Evangelio, para llevar el mensaje de amor y de paz a nuestros hermanos. Somos Red Católica de Monterrey a través de Radio Fórmula 1230. ¿Qué tal, amigos? Somos el equipo de Préndete. Escúchanos los lunes de 9 a 10 de la noche por redcm.net y en Radio Fórmula 1230 de AM. Síguenos en YouTube por CDA. Y en Facebook, Padre Gauna, echándole gaunas. Soy el Padre José Luis y junto con este gran equipo te esperamos en Préndete con la luz de Cristo. El Museo de Arte Sacro es el lugar en el cual la Arquidiócesis de Monterrey exhibe su patrimonio cultural. Te invitamos a conocer su exposición permanente y sus interesantes exposiciones temporales. El museo está localizado a un costado de la Basílica del Roble, frente a la plaza. Abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entrada gratuita. Un abrazo retrasa el envejecimiento y reduce el apetito. Pero un abrazo de Dios llena tu corazón de amor, paz, felicidad y bendiciones. Escúchanos los martes a las 8 de la noche a través de Red CM en Radio Fórmula 1230. Abrazo de Dios. ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido? No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales. Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales. Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría. El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad. Regresamos a Préndete con la luz de Cristo. Pues ya regresamos a su programa catoliquísimo Préndete con la luz de Cristo. Estamos muy contentos transmitiendo desde Radio Fórmula Monterrey por la 1230 AM. Muchas gracias por el favor de su atención. Estamos en cabina, en vivo y en directo. Nos pueden marcar al 81 83 00 25 55, 81 83 00 25 55 y también por www.radioformulamonterrey.com, www.radioformulamonterrey.com. Estamos muy gustosos hablando justamente de Benedicto XVI, testimonio de amor, y pues estamos compartiendo un programa pues en memoria, ¿verdad? Honrando la memoria de nuestro Papa emérito. Pues bueno, hemos estado... también quiero aprovechar para dar gracias a Sigma Alimentos, que es nuestro patrocinador oficial, y pues gracias a Sigma pues estamos nosotros transmitiendo. Que Dios bendiga. Bueno, pues ya llevamos un buen de recorrido en la vida de Joseph, y ya no es un niño. Joseph ya entra en 1957 como profesor de teología y dogmática, ¿verdad? Que es en donde nos quedamos. Y después recibe un nombramiento catedrático. Pero aquí viene lo importante, fíjense. Después de ese nombramiento, en la Universidad de Bonn, en 1963 al 66, pero en 1962, ¿qué creen? Juan XXIII inicia el Concilio Vaticano II en 1962, y en donde participa es llamado Joseph Ratzinger para participar en el Concilio Vaticano II. Quedó inmerso allí sus aportaciones para este concilio. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque, bueno, recordarán que este concilio lo termina Pablo VI, ¿verdad? Entonces él participa en el Concilio Vaticano II, le llaman el concilio del ayornamiento de todos los temas de la Iglesia. Fue un concilio que le dio un refresco a nuestra Madre Iglesia, ¿verdad? No porque las cosas estuvieran mal, no, sino que fue un refresco para actualizar en ciertos temas,
precisamente por eso se llamó Concilio del Ayornamiento de todos los temas de la Iglesia. Bueno, entonces, para 1977, Pablo VI lo nombra obispo de Múnich y lo eleva a cardenal. Pablo VI, que fue el que termina el Concilio del Vaticano II. El lema que el cardenal toma en su ordenamiento fue colaboradores de la verdad. Colaboradores de la verdad, en 1977. El joven cardenal, después, ya que termina el concilio, pues queda deslumbrado por la entereza de San Juan Pablo II. Aquí ya llegamos al momento en donde aparece nuestro santo Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Recuerden que el Papa Juan Pablo II dura 26 años en el pontificado. Fue un papado muy largo, en donde Joseph Ratzinger queda deslumbrado por toda la entereza con la que inició el papado y toda la entereza con la que termina el papado, ¿verdad? Entonces, el joven cardenal continúa su crecimiento dentro de la Madre Iglesia, ¿verdad? Y es nombrado decano del Colegio Cardenalicio. Esto es muy grande, es un nombramiento muy grande en donde de repente él no quería, ¿verdad? Porque este ser decano del Colegio Cardenalicio era de mucho movimiento, era de muchos trámites, era de mucho trabajo de ¿cómo les explico? De verse exterior. Y recuerden que nuestro querido Joseph Ratzinger, Papa Emérito, era más bien tímido, era más bien oculto, era más bien humilde, y pues él a veces le pedía a nuestro Papa, Santo Papa San Juan Pablo II, que le quitara ese cargo, ¿verdad? De decano, pero pues no. Él tenía todos los conocimientos para que fuera decano de este colegio cardenalicio. Ya estamos en el 2002 y pues ya con 78 años de edad, nuestro Papa Ratzinger, emérito Papa, con 78 años de edad, fue elegido Papa el 19 de abril. Quisiera comentar pasó, por Rafita? qué emérito. A ver, ¿por qué? Pues si lo dice emérito. A ver, Rafita. Quizá muchos tengamos ahí, ay, güey, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? O que emérito hace referencia a todo aquel que se ha retirado de un cargo o de un empleo, ¿no? Y continúa ejerciendo o disfrutando de alguna forma de un reconocimiento por todos sus méritos. O sea, él sigue trabajando. Exactamente, sigue ahí, pero ya no con la responsabilidad y con todo lo que conlleva, ¿no? El gran trabajo de ser el Papa. Por eso se decía Papa emérito, porque no dejó de ser Papa, pero era emérito porque él mismo renuncia al pontificado, ¿verdad? Por cuestiones de salud. Recuerdan que él era muy humilde y en esa humildad supo reconocer que no podía darle más a la Madre Iglesia en el estado en el que se encontraba. Entonces, por eso con sus propias palabras, mis fuerzas, debido a una edad avanzada, ya no son aptas. Esa es la razón que él expuso para pasar a ser Papa emérito, ¿verdad? Y dar oportunidad a que viniera un nuevo Papa. Repítelo, Rafa. Mis fuerzas, debido a una edad avanzada, ya no son aptas. Qué humildad, qué hombre tan humilde para reconocer el paso del tiempo en su vida, las fuerzas físicas, más bien, las fuerzas que se necesita tener, la fortaleza que se necesita tener para llevar al mundo entero, cargar las necesidades del mundo entero. Entonces, qué humildad tan grande de
de Papa Emérito. Y la fuerza que él tuvo para hacer eso precisamente. Él sabía que era una situación que no se había presentado desde hace muchos siglos, y él tuvo la fuerza para poder decir: yo me hago a un lado, que venga un Papa con otra fuerza, energía, edad, ¿no? otra edad. Porque fíjate, es lo que estábamos platicando, Rafa, que él entra con 78 años de edad. Ajá, fue el más longevo. O sea, más longevo. Él tenía 78 años de edad cuando lo eligen. O sea, más bien, no más longevo, ¿no? Sino con mayor edad. O sí, bueno, sí, de mayor edad para recibir el pontificado. Papa. Entonces, fue elegido Papa justamente el 19 de abril del 2005, ¿ok? Con el nombre de Benedicto XVI. ¿Y saben por qué Benedicto XVI? Adelante. Bueno, Benedicto XVI se lo debe en honor a Benedicto V, obviamente, ¿verdad? Benedicto V, que era un hombre genovés, se llamaba Giacomo de la Chiesa, Giacomo de la Chiesa, genovés, Papa entre 1914 y 1922. Benedicto V, él se dedicó y buscó la paz en la Primera Guerra Mundial. Eso que marcó, la guerra que marcó a Joseph Ratzinger, la guerra. Y si Benedicto V buscó la paz en la Primera Guerra Mundial, él da continuidad a la paz del mundo y toma por eso el nombre de Benedicto XVI, ¿verdad? Por Giacomo de la Chiesa. Entonces nos damos cuenta cómo su vida fue marcada también por la guerra alemana a la que él tuvo que padecer, exactamente, Rafa. Entonces, por eso, de ahí el nombre de Benedicto XVI. Entonces, pues esto es bien importante, 78 años, recibe el pontificado y fue el Papa número 265, por poner un número, ¿verdad? Pero fue el lugar 265. 265, 8 años duró en el papado. Y fue y dice, es un humilde servidor en la viña del Señor. Así lo recibe. Humilde servidor en la viña del Señor. Fíjense, y lo decíamos hace un momento al empezar, que todo este ejemplo que nos deja el Papa, en paz descanse, Joseph, es el de toda una vida entregada a Dios, toda una vida entregada a Dios, y nos hace recordar ese pasaje de la persona que dice: Señor, pues yo ya he cumplido tus mandamientos, he hecho el bien, he ayudado a las personas, he hecho todo lo que tú me pides, ¿qué me falta para que yo pueda ser salvo? Digo, bueno, pues ahora vende todas tus cosas y sígueme, ¿verdad? Y ahí es donde está precisamente lo que les quiero comentar. Sígueme significa: ya no hay nada para ti, solamente estoy yo y mi mensaje. Y eso es lo que hizo el Papa Joseph Ratzinger. Desde muy pequeño, escasos 10 años, él ya pensaba en una vida eclesial, y a sus 95 años continuó sirviendo a Dios. Y dijo la palabra, y dice la palabra: vende todas tus cosas y sígueme. Él dejó y lo siguió. Exactamente, todo. ¿Y dónde encajamos nosotros ahí, Anita? ¿Dónde encajamos nosotros normales, en donde nos comprometemos? La enseñanza de... poco a poco, ¿verdad? O sea, unos más que otros nos vamos comprometiendo a las cosas del Señor, y muchas veces decimos: es que yo no puedo porque el trabajo, es que no puedo porque mis condiciones no me lo permite, tengo un problema en casa, etcétera, etcétera. Y vamos dejando que ese tiempo que debemos nosotros dedicar a las cosas del Señor no las cumplamos. Entonces, este es un ejemplo de vida totalmente, como los hay muchos más, obviamente,
pero el Papa Joseph Ratzinger nos deja a nosotros un ejemplo. Testimonio de amor a la Madre Iglesia, de amor a Dios. Es un testimonio de amor a la humanidad, a Dios. Y aquí hay otra cita bíblica muy apegada a Papa Emérito. La tenemos en 1 Corintios 4, versículo 1. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Quienes están en las cosas de Dios son administradores de las cosas, de los bienes de Dios, y le debemos fidelidad a Dios. O sea, no podemos estar en un lugar y en otro, o somos o no somos tibios, dice la palabra de Dios también. Entonces, aquí en esta humildad, como él recibe el pontificado, en esta humildad que dice servidor de la un humilde servidor de la viña del Señor, un humilde servidor. En esa humildad que caracterizó a Joseph Ratzinger, aparentemente tenía una cara rígida, fuerte, sí, tenía un carácter fuerte, pero para las cosas de Dios. Pues, porque como humano, humano era humildad, amor, servicio, donación, entrega, todo. Recuerden que el santo que más le agradaba a él, porque lo estudió a profundidad, era San Agustín, ¿verdad? Sí, te iba a comentar que no por nada Papa Juan Pablo II lo nombra a él prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, un encargo bastante grande, de mucha responsabilidad, que él tuvo a bien llevar para, con esa preparación que tenía desde pequeño, como lo decíamos hace un momento, con un papá de policía, con una mamá sumamente católica, con bastante amor. Esa preparación que tuvo fue para llevarlo hasta donde llegó y convertirse en un teólogo que cuidaba todo lo que era la doctrina de la fe. Y ahorita que decías de la preparación, recuerdan, les vamos a mencionar punto por punto los idiomas que él manejaba. Él manejaba perfectamente el italiano, el español. Dicen que los que no saben hablar español, los extranjeros, les cuesta mucho trabajo hablar el español. Bueno, yo afortunadamente nací mexicana. Entonces nosotros pero tenía italiano, español, obviamente el alemán, francés, portugal, griego y latín. Era un hombre muy preparado, como lo dices bien, muy preparado en cuanto a lo teólogo, lo espiritual, en la humildad, en los valores, en toda una formación para la viña del Señor. Por eso él se llama así, humilde servidor para la viña del Señor. Y esa preparación, esa inteligencia, esa habilidad que él tenía lo llevó junto con Juan XXIII al Concilio Vaticano II, sí, y en donde ya comentamos que Pablo VI, ¿verdad? Ahí le da un nombramiento, ¿verdad?, de obispo de Múnich, que es cuando termina. Y justamente estábamos diciendo, ¿verdad?, cuando él es elegido papa, que fue el número 265 en el orden del papado, también fue el 7º papa alemán. No fue el primer papa alemán, pero sí fue el primer papa elegido en el siglo XXI. O sea, es espérame, Rafa, este fue otro signo que a él le marcó, o sea, inicia un siglo. Y fue el primer papa elegido en el siglo XXI. Vean cómo desde pequeño iba marcándose toda su vida, ¿verdad? Desde su bautismo, desde su nacimiento hasta ahorita en el papado, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo inicia Joseph
Ratzinger, su vida, desde su ordenación sacerdotal hasta el fin de sus días, con misa diaria. Él así iniciaba su día, haciendo la misa diaria. Sí, ¿no? Y quería comentar que a raíz de ese nombramiento como papa, la renovación espiritual de Alemania, que veníamos, recordemos, de 60 años atrás de una Segunda Guerra Mundial, muy dolorosa para todos ellos, vino a dar un baño de fe, un baño de espiritualidad a todos ellos, la confianza hacia un alemán para que llevara las llaves de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto es una renovación espiritual para todos ellos, y fue otra de las cosas que él se puede decir que fue el causante, ¿verdad? El que provocó todo ese cambio en la iglesia alemana. Qué bonito, también. El causante de amor, el causante de esperanza, ¿verdad? El causante de la unión. Qué hermoso, Rafa, porque ya no estamos hablando de vidas diferentes, ni separadas, ni culturas diferentes, ¿verdad? Qué bonito que él siendo de origen alemán, con una formación recta, como ya lo vimos en el programa, al inicio del programa, que si no se conectaron lo pueden ver en Facebook o en YouTube durante la semana, ¿verdad? Cómo fue su formación, porque de dónde viene, de dónde emana esa formación, ese carácter que se necesitaba en ese momento para la iglesia. Y nos vamos a ir rapidito, porque ya casi estamos cerrando. Me adelante, Rafa, por favor, para la atención a la persona que nos llamó, el señor Jorge Ramírez, de aquí de la ciudad de Monterrey. Él, tiene sus comentarios acerca del Papa Ratzinger, en paz descanse, y habla puras cosas bonitas de él, ¿verdad? Pero él quiere recomendar un libro que escribió el Papa Ratzinger, que se llama El Credo Hoy, para que por favor el que tenga la adicción ahí a la lectura y quiera leer algo específicamente de nuestro Papa Ratzinger, se llama El Credo Hoy. Este es un libro que él está recomendando y pidiendo que lo leamos para que nosotros aprendamos un poco más de él. Se expresó maravillosamente del Papa Benedicto. Su humildad y su sencillez fueron lo que lo caracterizaban. Señor Jorge, muchas gracias por comunicarse con nosotros, y está aquí su mensaje ya pasado. Muchísimas gracias, señor Jorge Ramírez, ¿verdad? Jorge Ramírez, muy amigo del padre Gauna, dice que le manda muchos saludos al padre Gauna. Ay, muchas gracias, señor Jorge Ramírez, y pues le vamos a mandar su saludo al padre José Luis Gauna Dávila, cómo no, y muchas gracias por la recomendación. Y justamente, ¿saben cuántos libros escribió? Cerca de 90 libros, nuestro querido Papa Emérito Joseph Ratzinger. También hay un libro que se llama Libro de Jesús de Nazaret, que hablaba de la vida de Jesús, pero bueno, yo también no lo he leído y me quedé con esto de que lo quiero leer, porque al parecer también él refleja parte de su vida en este libro. En fin, si estamos hablando que son cerca de 90 libros, tenemos mucho que empaparnos de esta teología, de esta formación, de este amor a la Madre Iglesia, por el Papa Emérito Joseph Ratzinger. Y dentro de las aportaciones a la Madre Iglesia, pues nos deja 3 encíclicas muy importantes: Deus Caritas Est, que es Dios es amor; Spec Salvi, salvados en la esperanza, de la que estamos hablando hace un momento; y Caritas in Veritate, que es caridad en la verdad. Estas 3 encíclicas han iluminado a nuestra Madre Iglesia para que nosotros podamos conducirnos con la fe y la verdad. Entonces son encíclicas obviamente dirigidas a todos los obispos y a los fieles laicos. Pues hermanos en Cristo, estamos muy muy agradecidos, pero que si terminamos rayando, nos falta mucho que hablar de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. Este fue apenas un pequeño homenaje a tan grande personaje,
para nuestra Iglesia Católica. Elevemos nuestras oraciones, sabemos que ya está con Dios por todas estas hermosas aportaciones que nos deja a la humanidad. Que Dios lo tenga ya en su regazo, y pues a ustedes agradecerles el cariño de cada lunes, y los esperamos con los brazos abiertos el próximo lunes a las 9 de la noche en su programa Préndete con la luz de Cristo. Que Dios lo bendiga y que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Regresamos a Préndete con la luz de Cristo. XEIZ 1230 AM, Radio Fórmula Monterrey, transmitiendo con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde sus estudios y oficinas.